Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a ver hoy el tema número 3, que es propiedades coligativas. Lo primero que tienen que saber ustedes es qué son las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son aquellas que dependen exclusivamente del número de partículas de solutos disueltos en una solución. Recordemos que la solución está formada, una solución está formada por el soluto más el disolvente o solvente. ¿Está bien? Entonces, las propiedades coligativas son aquellas que dependen pura y exclusivamente del número de partículas de solutos disueltos en la solución. No me importa la naturaleza de esas partículas. Pueden ser átomos, iones o moléculas. A mí lo que me interesa es la cantidad de partículas que se disuelven. Mientras más cantidad de moléculas de soluto hay, mayor concentración y mayores son los efectos de las propiedades coligativas. Bueno, las propiedades coligativas que vamos a estudiar son 4, que son las 4 propiedades coligativas que hay, que es la disminución de la presión de vapor, disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. La presión osmótica, que ya vamos a ver qué es lo que significa presión osmótica también. Y como regla general podemos decir que las propiedades coligativas, que las vamos a poner como PC, es igual a I por una constante por C. Esto es propiedad coligativa. ¿A qué se refiere propiedad coligativa? A la disminución o el delta de presión de vapor, el delta del punto de congelación, lo vamos a poner de este lado, delta de presión de vapor, delta del punto de congelación o el punto de fusión, el delta del punto de ebullición y la presión osmótica, que presión osmótica se simboliza con la letra pi. Entonces, la propiedad coligativa es igual a I es un factor de Bankoff, que ya vamos a ver cómo se calcula. K es una constante que depende pura y exclusivamente de la naturaleza del solvente. Y C es la concentración del soluto, que por lo general se expresa en concentración molal. Recuerden que molal era 1 molal, es un mol de soluto en 1 kilogramo de solvente. Bueno, esta es la expresión general para las propiedades coligativas, pero ahora vamos a ir viendo una por una y vamos a ver qué significa este I, que es el factor de Bankoff. Supónganse que mi soluto es, o mi solución está formada por agua más cloruro de sodio. ¿Está bien? Entonces habíamos dicho que las propiedades coligativas dependen pura y exclusivamente del número de partículas. Si yo pongo cloruro de sodio o disuelvo cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio se me va a separar en sus iones correspondientes y vamos a tener los cationes sodios y los cationes cloruro. Por lo tanto, por cada mol que yo ponga de cloruro de sodio, voy a tener 2 moles de partículas. Entonces, este factor, para el caso del cloruro de sodio, va a ser igual I igual a 2. ¿Por qué? Porque por cada mol de cloruro de sodio que yo disuelva, o que yo agregue en la solución, voy a tener 2 partículas en solución. Y como nosotros estamos diciendo que las propiedades coligativas dependen del número de partículas y no de la naturaleza, entonces por eso existe este factor de Bankoff, y en este caso en cloruro de sodio es igual a 2. Supongamos que ahora yo tengo cloruro de sodio, cloruro de calcio. Entonces, el cloruro de calcio está formado por, la fórmula del cloruro de calcio es calcio
cloro 2. Entonces, cuando el cloruro de calcio se disuelva en agua, se me va a disolver formando, o sea, vamos a tener calcio con 2 cargas positivas y cloruro y cloruro. 2 cloruros y un calcio, por lo tanto, cuando se disuelva la cantidad de partículas que me va a dar, si yo disuelvo, supónganse, 1 mol de cloruro de sodio, en realidad la cantidad de partículas van a ser 3 moles, porque por cada mol de cloruro de sodio va a tener 1 mol de calcio y 2 moles de cloruros. Entonces, en este caso, en el cloruro de calcio, el I es igual a 3. Y ahora veamos qué pasa. Estos son todos compuestos iónicos, que cuando se disuelven se van a disolver y me van a dar el anión y el catión. Ahora supónganse que yo tengo un compuesto que no es, y estos son compuestos electrolíticos, conducen la corriente eléctrica. Y ahora veamos qué pasa si yo en vez de algún compuesto iónico tengo urea o glucosa más urea, o agua y glucosa. Glucosa es el azúcar. Entonces, urea es un compuesto orgánico, que ya después lo van a ver, es uno de los compuestos de la orina. La urea es un compuesto orgánico que cuando yo lo disuelvo en agua, no se me van a separar en distintas partículas. Por cada mol de urea yo voy a tener 1 mol de partículas. Por lo tanto, para el caso de la urea o todos los compuestos no electrolíticos o solutos no electrolíticos, I es igual a 1. O sea, ese factor de Van Hoff va a ser igual a 1. Entonces, fíjense que a medida que aumenta I, si yo tengo la misma concentración, la propiedad coligativa va a ser mayor. ¿Qué significa la propiedad coligativa? Que la disminución de la presión de vapor va a ser mayor cuando I sea mayor. Si yo estoy comparando una solución, supónganse de agua más urea, que sea 1 molal, y si yo comparo esto con agua más cloruro de sodio, que también sea 1 molal, yo estoy comparando esta solución con esta solución, ¿cuál de las dos va a tener mayores propiedades coligativas? Va a ser esta solución. ¿Y por qué? Porque el cloruro de sodio tiene un factor de Van Hoff, un I igual a 2, por lo tanto, cuando yo calculo si la concentración es la misma en los dos casos, el I igual a 2 me va a dar una mayor propiedad coligativa, o sea que la disminución de la presión de vapor va a ser mayor, la disminución del punto de congelación también va a ser mayor, el aumento del punto de ebullición va a ser más alto, y la presión osmótica también es mayor. Ahora vamos a ver cada uno de los casos, cómo calculamos las propiedades coligativas. La primera propiedad coligativa que vamos a estudiar es la disminución de la presión de vapor. Ya sabemos que la presión de vapor es cuando la presión de un líquido iguala, o sea, el escape de las moléculas de un líquido, las moléculas de un líquido. Bueno, vamos a ver primero la primera propiedad coligativa, la disminución de la presión de vapor. Bueno, sabemos que la presión de vapor es la capacidad que tienen las moléculas de un líquido de poder escaparse de la superficie de ese líquido. ¿Por qué disminuye la presión de vapor cuando tenemos una solución? Sabemos que todo tiende al desorden. Las moléculas de un líquido, de la superficie de un líquido, escapan porque van a pasar al estado gaseoso, que es un estado más desordenado. Pero cuando nosotros tenemos una solución, en solución, las moléculas del solvente y las moléculas del soluto están en un mayor desorden que si yo tuviera el solvente puro, por lo tanto, disminuye la presión de vapor. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta diferencia entre el desorden que puede haber en la solución y el desorden que puede haber en, en las moléculas esas del disolvente que pueden escapar de la solución. Bueno, y la disminución de la presión de vapor está dada por la ley de Raoult, que dice que el delta presión de vapor, o sea, la diferencia de la presión de vapor, es igual
a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del solvente puro. Por lo general, las soluciones que nosotros vamos a ver, el solvente es agua. Y acá tenemos un ejemplo para calcular. Calcular la reducción de la presión de vapor de una solución formada por 100 gramos de sacarosa en 1000 gramos de agua. Bueno, esos son los datos que nos dan. Nos dan también como dato el peso molecular de la sacarosa, que es 342 gramos por mol, si es el peso molecular, y la presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados, que es 23,69 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular, ya tenemos la presión de vapor del agua pura, o sea que tenemos que calcular la fracción molar del soluto. Como tenemos el peso molecular del soluto y el peso molecular del agua, el peso molecular del agua sabemos que es 18 gramos por mol. Entonces, así podemos calcular la fracción molar de la sacarosa. Primero, para calcular la fracción molar tenemos que calcular el número de moles. Entonces decimos, bueno, un mol de sacarosa son 342 gramos, si estamos hablando de sacarosa. Si nosotros tenemos 100 gramos de sacarosa, 100 gramos de sacarosa, X moles. Y esto nos va a dar 0,292 moles. 0,292 moles de sacarosa. Ya tenemos el número de moles. Recuerden que lo que nosotros tenemos que calcular es la fracción molar. Ahora vamos a ver, bueno, y para calcular la fracción molar, obviamente tenemos que tener el número de moles de todos los componentes que forman esa solución. Entonces ahora vamos a calcular el número de moles de agua. Sabemos que un mol de agua equivalen a 18 gramos de agua. Si nosotros tenemos 1000 gramos de agua, porque es lo que me dice que está formada la solución por 1000 gramos, 100 gramos de sacarosa en 1000 gramos de agua, esto me va a dar X, y esto me da 55,56 moles de agua. Ya tengo la cantidad de moles de agua y de sacarosa. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el número, la fracción molar del soluto, que en mi caso es la sacarosa? Fracción molar de la sacarosa va a ser igual al número de moles de sacarosa, sobre número de moles totales, este es sacarosa, sobre número de moles totales, que sería número de moles de sacarosa más número de moles de agua. Número de moles de sacarosa más número de moles del agua. Bueno, si acá reemplazo va a ser 0,292 dividido 0,292 más 55,56, y esta fracción molar me va a dar 5,23 por 10 a la menos 3. Recuerden que la fracción molar, como yo estoy dividiendo moles dividido moles, no tiene unidades. Entonces ahora ya tengo la fracción molar del soluto, tengo la presión de vapor del agua pura, que me la daban como dato, y reemplazo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo reemplazo, vamos a borrar acá. Cuando yo reemplazo, voy a tener que la diferencia de presión de vapor, el delta P de vapor, es igual. La fracción molar que me había dado 5,23 por 23 por 10 a la menos 3 por 23,69 milímetros de mercurio. Fíjense que esto no tiene unidades, esto está en milímetros de mercurio, o sea que la diferencia de la presión de vapor obviamente me va a dar también en milímetros de mercurio. Y esa diferencia me da 0,125 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que la presión de vapor
de la solución que está formada por 100 gramos de sacarosa y 1000 gramos de agua es 0,125 milímetros de mercurio más baja que la del agua pura. Entonces acá, en este valor que yo calculé, lo que estoy calculando, o ese valor me está dando cuánto es lo que disminuyó. Pero si a mí me preguntan cuál es la presión de vapor de esa solución, ¿yo qué tengo que hacer? Sé que el delta presión de vapor es igual a la presión de vapor del agua pura menos la presión de vapor de la solución. Entonces, si yo quiero calcular la presión de vapor de la solución, presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del agua pura menos el delta presión de vapor. ¿Sí? Se supone que tiene que ser más bajo que la del agua pura. Entonces, la presión de vapor de la solución va a ser igual a 23,69 menos 0,125. Y eso me va a dar 23,69 menos 0,125 igual a 23,56 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que la propiedad coligativa es una disminución de la presión de vapor. Entonces, ustedes cuando calculen van a calcular la diferencia de la presión de vapor, el delta presión de vapor, fracción molar del soluto por presión de vapor del solvente puro. El valor que les va a dar, este valor que está acá, es la diferencia, cuánto es lo que disminuyó. Entonces, ustedes tienen que tener bien en cuenta qué es lo que les están preguntando. ¿La diferencia, cuánto disminuyó, o cuál va a ser la nueva presión de vapor de la solución? Si es lo que disminuyó, directamente aplico esta fórmula y ya tengo cuánto es lo que disminuyó. Si me preguntan cuál es la nueva presión de vapor de la solución, tengo que restarle la presión de vapor del solvente puro menos la cantidad que disminuyó. Y eso me va a dar la nueva presión de vapor de la solución, que es 23,56. Vamos a ver la segunda propiedad coligativa, que es la disminución del punto de congelación. En este caso, para calcular la disminución del punto de congelación, vamos a utilizar la fórmula general de las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la propiedad coligativa, cualquier propiedad coligativa era igual a I, que es el factor de Van 't Hoff, por una constante, por la concentración molal, generalmente. Bueno, entonces, en este caso, para el delta de punto de congelación, o la diferencia del punto de congelación, vamos a utilizar, va a ser igual a I, factor de Van 't Hoff, por una constante. Estas constantes son propias de cada solvente, y las unidades de las constantes están dadas por grados centígrados sobre molal, concentración molal, y acá la M, que es la concentración molal. Bueno, el problema que vamos a ver, tenemos etilenglicol, la fórmula es carbono, hidrógeno 2, oxidrilos, carbono, hidrógeno 2, oxidrilos. Y me dice que calcule el nuevo punto, el punto de congelación de una solución que está formada por 651 gramos de etilenglicol en 2505 gramos de agua. Y me da como dato el peso molecular del etilenglicol, que es 62,01 gramos, esto lo pueden calcular también ustedes a partir de la fórmula, y la constante del punto de congelación del agua. ¿Por qué es la del agua? Porque el solvente es agua, y me dice que es 1,86 grados centígrados sobre molar, o por concentración molar. Entonces, tenemos la constante, el factor de Van 't Hoff, como estamos hablando de un solvente, un soluto, no electrolítico, y es igual a 1. El factor de Van 't Hoff ya lo tenemos que calcular la molalidad de esta solución. Para eso me dan
los gramos de soluto en tantos gramos de agua y me dan como dato el peso molecular del etilenglicol. Entonces, nosotros sabemos que 1 molal equivalen a el peso molecular del etilenglicol, 62,01 gramos, 62,01 gramos de etilenglicol en, como es molal, en 1000 gramos de solvente, entonces, o en 1 kilogramo en realidad de solvente, en este caso es 1000 gramos de agua. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos gramos de agua tengo? 2505 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de etilenglicol necesito para que siga siendo 1 molal? Bueno, yo en este caso lo calculo así, hago regla de 3 simple y lo voy haciendo de a 1. Si ustedes tienen y se acuerdan la ecuación para calcular la molalidad, la pueden utilizar, no hay problema. A mí me resulta más cómodo porque lo voy razonando de esa forma y con los nervios del parcial no me interesa si me olvido de la fórmula que hay que utilizar. Entonces digo, bueno, si 62,01 gramos de etilenglicol tienen que disolverse en 1000 gramos de agua, si yo tengo 2505 gramos de agua, ¿cuántos gramos de etilenglicol tengo que disolver para que siga siendo 1 molar? Entonces, esto por esto dividido esto, y esto me va a dar 153,33 gramos de etilenglicol. Eso es si sigue siendo 1 molar. Pero yo no tengo 153,33 gramos de etilenglicol. ¿Cuántos puse? 62, perdón, acá está. 651 gramos de etilenglicol. Entonces, 651 gramos de etilenglicol, también en 2505 gramos de agua, equivalen a cuánto molar. Entonces va a ser 651 por 1 dividido 153,33. Eso me va a dar 4,19 molar. Ya tengo la concentración de mi solución. Entonces ahora sí puedo reemplazar acá. El delta punto de congelación o de fusión, es lo mismo, va a ser igual a 1, porque el factor de Bancoff es 1, o sea que no lo pongo, por la constante 1,86 grados centígrados sobre molal, por la concentración molal, que dijimos que es 4,19 molal, o sea que este molal con este molal se me va a dar, y el delta punto de congelación va a ser igual 1,86 por 4,19 me va a dar 7,79, y fíjense que me queda en grados centígrados. Esta es la diferencia del punto de congelación. Como yo sé que el punto de congelación disminuye, y a mí me están preguntando cuál es el nuevo punto de congelación, o sea, cuál va a ser el punto de congelación de la solución, y el solvente puro es agua, yo sé que el punto de congelación del agua pura es igual a 0 grados centígrados, por lo tanto el punto de congelación de esta solución va a ser igual, si la diferencia es 7,79, va a ser de 0, 7,79 grados más bajo, por lo tanto va a ser menos 7,79 grados centígrados. En este caso, bueno, el solvente es agua, por eso no me dan cuál es el punto de congelación del solvente puro, porque eso yo ya lo sé. Si fuese otro solvente, algún solvente orgánico o alcohol o cualquier otro solvente, por supuesto que me tienen que dar, si yo quiero sacar cuál es el punto de congelación de la solución, de la nueva solución, me tienen que dar el punto de congelación del solvente puro. Ahora vamos a ver esto mismo, pero ¿cómo lo vemos en un diagrama de fases? Fíjense que el diagrama de fases del agua, ya lo hemos visto en el tema anterior,
presión versus temperatura. Tenemos esta curvita así, la recta con pendiente negativa y esto acá. Esta recta es la que me da todos los puntos de fusión o los puntos de congelación de acuerdo a cómo va variando la presión. Esto es sólido, líquido y gaseoso. Y esta de acá es la que me va dando cuál es el punto de ebullición a medida que yo voy variando la presión. Veamos qué pasa cuando yo agrego un soluto a mi agua pura, cómo va a variar. Esto va a cambiar, va a correrse hacia este lado, y aquí bueno, y esto en realidad. Entonces, fíjense que esta es, lo que está en rojo es una solución, cualquiera. Fíjense que el punto de congelación siempre está por debajo del punto de congelación del agua pura. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el punto de ebullición. Este es el punto, la línea negra es el punto de ebullición del agua pura, y fíjense que cuando yo tengo una solución, el punto de ebullición se corre hacia la derecha. Por lo tanto, si yo miro, por ejemplo, a una atmósfera de presión, supónganse que acá tenemos una atmósfera de presión, yo voy hasta acá, y fíjense, este es el punto de congelación del agua pura, y el punto de congelación de mi solución está en una temperatura más baja que la del agua pura. Si continuamos hacia acá, vemos que este es el punto de ebullición del agua pura, este que está acá, y continuamos, y el punto de ebullición de la solución, que es esta que está en el punto rojo, es mayor que la del agua pura. Entonces acá vemos la explicación de la disminución, no es la explicación en realidad, es cómo lo vamos a ver en un diagrama de fases, cómo disminuye el punto de congelación y cómo aumenta el punto de ebullición. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo que vimos recién, qué es lo que va a pasar con el punto de ebullición en el mismo problema anterior. Veamos la tercera propiedad coligativa, que es el aumento del punto de ebullición. Ya vimos recién en el diagrama de fases cómo se ve ese aumento en el punto de ebullición. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Y otra vez utilizamos la misma fórmula que utilizábamos recién para la propiedad coligativa. El delta de punto de ebullición es igual a I, al factor de Bankoff, por una constante, que es una constante propia del solvente. Cada solvente tiene una constante de congelación y una constante de fusión, de punto de ebullición, por la concentración molal. Y tenemos el mismo problema de recién. Tenemos una solución formada por 651 gramos de etilenglicol en 2.505 gramos de agua. Obviamente los datos son los mismos, el peso molecular del etilenglicol, que es igual a 62,01 gramos. Bueno, a partir de eso calculamos la molalidad de la solución, que lo hicimos en el problema anterior, y sabemos que la molalidad, M, me va a dar igual, es igual a 4,19 molal. Ya lo tenemos porque lo calculamos en el problema anterior. Entonces ahora, el delta punto de ebullición es igual a I, como estamos hablando de un solvente no electrolítico que es etilenglicol, I es igual a 1, la constante es 0,52 grados centígrados sobre molal, que es la constante del punto de ebullición, la constante de ebullición del agua, que todo esto está tabulado, y la concentración molar que la calculamos en el problema anterior, 4,19. Entonces, si nosotros calculamos el delta punto de ebullición, va a ser igual a 1, el factor de Bankoff, por la constante 0,52 grados centígrados sobre molal, por la concentración molal que es 4,19 molal, el molal con el molal se me va, y el delta punto de ebullición va a ser igual a 102,18.
102,18 y me va a quedar en grados centígrados. Esa es la diferencia, perdón, no es 102, es 2,18. 0,52 por 4,19, 2,18 grados centígrados. Esa es la diferencia, y como yo sé que la propiedad coligativa es el aumento del punto de ebullición, si a mí me piden calcular el punto de ebullición de la solución, el punto de ebullición de esta solución, si yo sé que la del agua pura es 100 grados centígrados, y esta solución aumentó 2,18 grados centígrados, entonces sé que el punto de ebullición de la solución va a ser igual al punto de ebullición del agua pura más la diferencia del punto de ebullición. Entonces es 100 grados centígrados, porque esto lo sé, porque estoy hablando de agua, más 2,18 grados centígrados, el nuevo punto de ebullición de la solución va a ser igual a 102,18 grados centígrados. Bueno, y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿para qué me sirve esto? El etilenglicol se utiliza en los motores de autos como anticongelante. Entonces, ¿qué significa? Si yo agrego etilenglicol en el agua de un motor, cuando agrego agua le agrego etilenglicol, el punto de congelación de esa solución va a ser menor a 0 grados centígrados. Entonces esto me protege el motor en los días de invierno, cuando hace mucho frío y la temperatura baja por debajo de 0 grados centígrados, a mí el agua del motor no se me congela. Si el punto de congelación es menor, va a tener que hacer mucho más frío para que el líquido refrigerante ese líquido anticongelante se me llegue a congelar. Y exactamente lo mismo sucede con el punto de ebullición. O sea, al revés, aumenta el punto de ebullición. Si yo tengo etilenglicol en el agua del motor, en los días de mucho calor va a necesitar mucho más temperatura para entrar en ebullición. Entonces, en este caso, 102,18, pero fíjense que hemos puesto muy poca cantidad de etilenglicol en una gran cantidad de agua. Entonces, esa es la utilización de los anticongelantes, o en este caso, para aumentar el punto de ebullición. Otra utilización de los anticongelantes, por ejemplo, cuando nieva y en la calle queda, bueno, acá en Argentina no nieva mucho como para que se tapen las calles de nieve, pero bueno, en Bariloche o en lugares más al sur sí, y si las calles están tapadas de nieve, ustedes ven o pueden ver en las películas que le echan sal a la nieve. Al agregarle sal le estamos agregando cloruro de sodio, tiene un factor de Van Hoff de 2, o sea que la disminución del punto de congelación va a ser mucho mayor, y entonces al agregarle sal a la nieve, esta nieve ya deja de tener un punto de congelación de 0 grados centígrados y baja. Le agregamos sal, entonces se derrite. ¿Por qué? Porque la temperatura ya no es tan baja como para mantener a esa solución congelada. Y vamos a ver por último la presión osmótica. Primero, por supuesto, vamos a ver qué es lo que es ósmosis y qué es lo que es la presión osmótica. A ver la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. Acá ya no hablamos de aumento o disminución, sino que hablamos de presión osmótica directamente. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que es ósmosis. Ósmosis es el pasaje de disolvente a través de una membrana semipermeable, desde una disolución más diluida a una más concentrada. ¿Y hasta cuándo va a pasar ese disolvente hacia la solución más concentrada? Hasta que la presión, hasta que las presiones se igualen. Y presión osmótica es la presión que se requiere para detener esa ósmosis. Entonces vamos a ver, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos, por ejemplo acá, tenemos un recipiente que está conectado a otro recipiente, y acá está separado
Vamos a ponerle, ya tenemos una solución, y vamos a ponerle acá, en el medio está separado por esto que es una membrana semipermeable. ¿Qué significa que sea una membrana semipermeable? Es una membrana que deja pasar determinadas cosas y otras no. En este caso va a permitir el pasaje de solvente. Entonces veamos, ¿cómo es esto? Acá tenemos una solución y acá otra. La solución, bueno, obviamente está el solvente y vamos a poner en rojo el soluto. Supónganse que de este lado tenemos esta cantidad y de este lado tenemos menos cantidad de soluto. Entonces, ¿cómo va a pasar cómo se va a producir la ósmosis? El pasaje de solvente desde la solución más diluida a la solución más concentrada. Entonces va a ir pasando desde esta solución que está más diluida, va a ir pasando hacia acá a través de la membrana. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Soluto? No, va a pasar solvente. Entonces, acá va a ir bajando la cantidad de solvente, de este lado va a ir aumentando, ¿y hasta cuándo se va a producir este pasaje de solvente? Desde la solución más diluida a la solución más concentrada, hasta que la presión se iguale. Bueno, y en este caso, para calcular la presión osmótica, vamos a utilizar otra fórmula, que es presión osmótica, que se simboliza con la letra pi, igual a molaridad, ahora la concentración la utilizamos en molaridad, por R por T. R es la constante de los gases, y como la presión, como esto es presión osmótica, la vamos a calcular en atmósferas. El R que vamos a utilizar como pi, las unidades van a ser atmósferas, el R que vamos a utilizar va a ser igual a 0,082 litros atmósferas sobre grados Kelvin mol. La temperatura, vamos a utilizar temperatura absoluta en grados Kelvin, y M va a ser la molaridad en moles por litros. Entonces, moles por litro se me va a ir, grados Kelvin con grados Kelvin se me simplifican, y me va a quedar la presión osmótica en atmósferas. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la presión osmótica del agua del mar, presión osmótica del agua de mar es igual a 30 atmósferas. 30 atmósferas a una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura es 25 grados centígrados. Y me dice que calcule la concentración de una disolución de urea, calcular la concentración molar de urea, de una solución de urea, que es isotónica con el agua de mar. ¿Qué significa que sea isotónica? Isotónica al agua del mar. ¿Qué significa que una solución sea isotónica? Isotónica significa que tiene la misma concentración o la misma presión osmótica. Igual presión osmótica. Después tenemos soluciones hipotónicas, que tienen menor presión osmótica, y soluciones hipertónicas, que tienen mayor presión osmótica. ¿Qué significa? En el caso de las soluciones isotónicas, si tienen la misma presión osmótica, significa que no va a haber pasaje de solvente de una a la otra. Si es hipotónica, significa que tiene menor presión, por lo tanto
esta solución es hipotónica con respecto a esta, va a ir pasando solvente desde la solución hipotónica a la otra, o sea, a la que está menos, desde la menos concentrada a la más concentrada. Y hipertónica significa que tiene mayor presión osmótica, por lo tanto va a tener una entrada de agua. Entonces ahora veamos, ¿qué es lo que pasa en este caso? Me está pidiendo que calcule la concentración de una muestra que es de urea, que es isotónica, con el agua del mar, o sea que va a tener la misma presión atmosférica que el agua del mar. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ya tengo la presión osmótica. El R es una constante de los gases, la temperatura me la ha dado, me la dio en grados centígrados, yo la paso a grados Kelvin, que va a ser 298 grados Kelvin. Tengo la presión osmótica, el R y la temperatura, me queda calcular la molaridad. Entonces vamos a ver, de acá podemos despejar la molaridad. M es igual a pi sobre R por T, pi sobre R por T, y si yo reemplazo acá, M igual a 30 atmósferas sobre 0,082 litros atmósferas sobre grados Kelvin mol por la temperatura 298 Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va, atmósferas con atmósferas se me va, y me va a quedar 1 sobre litros por mol, o sea que si yo lo paso arriba va a ser moles por litro, M igual, y esto me da 1,23 moles por litro, que es igual a 1,23 molal, que es la concentración del agua del mar, y como es la solución de urea me decía que era hipotónica con respecto al agua del mar, significa que tiene la misma concentración. Bueno, con esto hemos visto las 4 propiedades coligativas. En el trabajo práctico de aula vamos a ver que que las propiedades coligativas también se utilizan para calcular los pesos moleculares de solutos desconocidos, y un ejercicio de aplicación lo van a ver seguramente en el trabajo práctico de aula. El resto de los ejercicios que tienen para hacer son similares a todos los ejercicios que hemos visto acá. Así que bueno, espero que el video les sirva. Vean las simulaciones, que también ahí hablamos del factor de Bankoff, de dónde surge ese factor de Bankoff, y aunque las simulaciones no se las tomen en el examen, en el parcial, les sirven bastante para aclarar un montón de ideas. Bueno, nos vemos durante la semana en el trabajo práctico de cada grupo.